Bienvenido al podcast de 24H24L, mi nombre es José Jiménez y en este caso voy a tener una reflexión algo un poco diferente, no es lo habitual. Como veis en el título es cuando Linux falla y aquí lo que quiero comentar pues mi experiencia además bastante reciente que estoy viviendo con Linux y lo que ha pasado ahora comparado con cuando he tenido esta experiencia en tiempo anterior y veréis que hay bastantes diferencias. Bueno, lo que quiero comentar. Bueno, yo llevo muchísimos años en Linux, llevo más de 20 años en Linux y evidentemente ha habido épocas en que el Linux me funcionaba muy bien, todo iba correcto y estaba muy a gusto y cómodo y todo funcionaba. Pero evidentemente ha habido partes que Linux no funcionaba bien. He tenido problemas, errores por hardware o porque se ha roto algo o se ha desconfigurado algo. Evidentemente, en todos estos años que llevo, ha habido momentos mayoritariamente buenos que los malos. Pero ahora estoy viviendo en Linux algo que no me está funcionando bien y más o menos en parte lo he arreglado, hay partes que no. Y quería comentar pues, un poquito qué pasa cuando Linux falla y los cambios que estoy viendo, porque ahora la solución o la búsqueda de soluciones la estoy haciendo diferente a cuando tenía estos mismos problemas y tenía que buscar. Ha habido un cambio muy grande y quería comentarlo porque me ha sorprendido y la verdad para bien, digamos. Bueno, voy a contar un poco el contexto. Hace unos días tuve un problema con OBS, para quien no lo sepáis. Esto es, yo hago directo por el proyecto de 24H24L en YouTube, hago directo en YouTube y utilizo OBS. Tengo la típica escena donde pues yo me veo con la webcam en pequeñito y lo que hago es compartir la pantalla, porque en los directos habitualmente lo que hago es compartir una ventana pues, de aplicaciones o de una página web, etcétera. Pues hace una semana aproximadamente veo que las fuentes que utilizaba para compartir la pantalla dejan de funcionar. De buena primera, dejan de funcionar. Y antes funcionaban. Yo he hecho directo habitualmente. Bueno, pues me puse a investigar por qué y cuando intentaba en OBS compartir la pantalla, que se viese el típico navegador o una terminal, no funcionaba. No me permitía, lo que no me aparecía en la ventana donde, porque yo tengo 3 monitores y cuando tú intentas compartir pantalla por OBS, te sale una ventana para que escoja uno de los 3 monitores, porque OBS necesita saber qué monitor quiero compartir la pantalla, para después mostrarla en el directo. Pues no aparecía, o sea, aparecía negro. No me permitía seleccionar el monitor, con lo cual no funcionaba. Bueno, pues intenté averiguar por qué. Esto es algo que, como he dicho antes, me ha pasado otras veces en Linux. Ha habido cosas que os han desconfigurado, que han dejado de funcionar y tengo que buscar la solución. Anteriormente yo lo que hacía era pues buscarlo por internet, por YouTube. Algunas veces lo preguntaba en un foro, otras veces por un grupo de Telegram. Oye, me pasa esto. Y muchas veces, pues, si conseguía encontrar un error, si me aparecía un error, copiaba ese error y lo ponía en un buscador de internet y veía si había otra gente que tenía ese mismo error. Y básicamente era un proceso de prueba, ensayo y error generalmente. Lo bueno de ese proceso de ensayo y error es que conforme ibas indagando el error y buscando soluciones, probándolo, ibas también aprendiendo. Porque esto es una cosa que pasa en Linux, bueno, en general, con los errores se aprende mucho. Tienes que investigar qué significa esto, tienes que investigar qué significa este comando, te proporcionan esta solución, pues tienes que más o menos entender lo que estás haciendo. Y era una fuente de mucho conocimiento que adquirías sobre tu sistema, sobre el Linux en general. Pero ¿qué pasa? Que eso también era algo tedioso, porque muchas veces te encontrabas que tú ponías un error y ese error exactamente no lo tenía nadie. O las soluciones que te encontraba eran para un hardware diferente, para una distribución diferente. Recordad que en Linux hay muchísimas distribuciones y cada distribución pues tiene sus pequeños cambios, archivos de configuración diferentes, o si tienes que instalar un paquete, en una distribución se llama de una forma y en otra distribución se llama de otra. Y entonces pues era un proceso que es verdad que por un lado aprendías mucho porque conocías el sistema, pero era un proceso lento. Algunas veces te costaba encontrar una solución. Bueno,
Esto digamos que el contexto. Entonces yo tenía un problema con OBS que no me permitía capturar la pantalla. Pero aquí, desde hace un tiempo, yo soy un usuario más o menos habitual de una IA. En este caso, yo utilizo Perplexity, que gracias a que uso PayPal, con PayPal te dan un año gratis de, digamos, de la cuenta Pro, que es de pago. Y te da varias funcionalidades extras que realmente creo que yo no estoy utilizando ninguna porque son cosas de agente y yo básicamente utilizo Perplexity para buscar información. ¿Qué es Perplexity? Perplexity es un buscador con inteligencia artificial. Cuando tú utilizas un buscador clásico como Google, básicamente tú escribes algo y él te lo busca. Pero con Perplexity te permite tener una conversación. Y de hecho, él guarda las conversaciones anteriores, con lo cual, digamos, cuando tú vas haciendo consultas, evidentemente en las consultas le tienes que especificar muy bien las cosas para que él afine mucho más las búsquedas, pues él recuerda lo que tiene. Por ejemplo, en mi caso, Perplexity sabe que utilizo Hyperland, que he usado el script de Hacolit y que tengo Fedora. Entonces, claro, cuando yo le iba preguntando, él sabía que las preguntas que yo le hacía era con ese sistema operativo y que tenía ese escritorio. Y aquí viene el gran cambio. Yo ahora no busco en Google o en otro buscador. O sea, no hago lo típico que hacía antes de cojo un error y lo copio, sino ahora tengo conversaciones con un agente, una IA, perdón. Y eso me ha permitido mucha más rapidez y comodidad. De hecho, la solución que me dieron, bueno, el fallo que me dijo la IA, que básicamente la IA lo que hace es buscar la información, te la busca en varios idiomas, de hecho te hace búsqueda en inglés, ellos te la traducen al castellano y te lo escribe en un formato, te hace un resumen, como en conversación. O sea, lo que yo hacía antes, que tenía que poner un error en el buscador y ir buscando resultados, que esos resultados a lo mejor eran de un foro, de un blog, y yo ir leyendo todos esos resultados, viendo cuál es el que me interesaba, pues lo que hace es acumular todos los resultados de búsqueda y con los datos que yo le proporcionaba, como mi distribución de Linux o mi escritorio, pues escoger aquellos resultados relacionados con mi contexto y escribírmelo en un formato de conversación. Esto lo que hace facilita mucho la forma de encontrar soluciones. De hecho, estuve probando varias cosas y al final una de las cosas en una de las conversaciones me encontró el error que era en concreto algo relacionado con XDB, una librería que es XDB Portal o algo así, que se utiliza en los escritorios, que era la que no mostraba esa ventana que he dicho que cuando tú ponías una fuente de capturar la pantalla, he dicho que sale una ventana donde te cogía el monitor. Pues ese fallo lo que estaba evitando o no permitía que se mostrase esa ventana. Entonces, pues estuve probando varias cosas, estuve conversando con la IA porque lo que me decía lo probaba, le decía el resultado, oye, mira, no ha funcionado esto porque me da cierto error o tengo este comportamiento. Y yo se lo describía y él pues seguía indagando y afinando los resultados. Era una forma de encontrar la solución mucho más cómoda y rápida para mí. De hecho, al final lo que me dijo la IA es que me creaba un script que me solucionase ese error. Y ese script me decía dónde tenía que poner el script, qué tenía que hacer para que arrancase cuando arrancaba Hyperland. Y todo lo hizo y funcionó. Y ya desde ese momento tengo el OBS donde puedo capturar la pantalla. Con lo cual, esa solución la encontré pues un día y medio. No creo que llegase a los 2 días. Lo probé, empecé a probar cosas un día y al día siguiente ya encontré la solución con el script que me proporcionó. Con lo cual, ahora, todos los errores que encuentro en Linux o problemas de configuración, lo que hago es le pregunto a una IA. Tengo conversaciones con una IA. Entonces, esa conversación es como si fuera una tienda y hablase con un técnico. Y ese técnico me diera indicaciones de lo que tuviera que hacer. Entonces, más que buscar, poner un resultado y yo ir buscando por los resultados del buscador, en este caso, eso lo hace la IA. Ventajas para mí, una comodidad extrema. Es muy fácil
que yo ha sido muy fácil encontrar esta solución de algo que yo no conocía, no desconocía, no sé lo que es XDB Portal, y aunque después lo estuve investigando, pero no sabía qué era. De hecho, este es el principal problema que estamos encontrando, voy a encontrar ahora, es la falta de aprendizaje. Una de las cosas que he dicho antes es que cuando tenía un error, como tenías que hacer un proceso de búsqueda, prueba de ensayo y error, poco a poco ibas sabiendo por qué fallaban las cosas, porque necesitaba adquirir un conocimiento para solucionar algo que era, digamos, algo más manual, digamos, que te lo currabas tú más. Tú ibas buscando instrucciones, comandos por internet de lo que te decía otra gente y poco a poco iba. Pero aquí en cambio esa comodidad implica también esa falta. Yo he arreglado un problema con OBS, he tardado relativamente poco, pero no sé cómo se ha arreglado. O sea, no sé por qué Hyperland tenía ese fallo. Más o menos sé que es por un componente que se llama XDB Portal, pero salvo que yo, que lo que hice fue preguntar a la IA qué era eso, pero tenía que hacer un esfuerzo. En cambio, si lo hubiera hecho en modo clásico, que es utilizando un buscador, buscando el resultado, preguntando un foro, hubiera tenido más esfuerzo por mi parte, hubiera tardado mucho más, pero por otro lado hubiera aprendido más sobre el sistema. Entonces, esto es lo que quería comentar y las diferencias de qué pasa cuando Linux falla. Y estoy viendo que con la IA, cuando Linux falla, es una forma diferente que cuando Linux fallaba hace 20 años. ¿Por qué? Porque el proceso de buscar una solución a problemas que tenga Linux hace 20 años era un proceso más manual, más que se involucraba más el usuario, pero por otro lado esto permitía un conocimiento y un aprendizaje de Linux en general, de los comandos de Linux y de los componentes de Linux. Eso implicaba más tiempo y más esfuerzo por parte del usuario, pero con el beneficio de un aprendizaje. En cambio ahora, con el uso de la IA proporciona mucha más comodidad, mucha más rapidez a la hora de solucionar un problema, pero por otro lado implica lo que me ha pasado a mí. No sabes por qué se arreglan las cosas. Simplemente hay una persona que te ha dicho que haga esto, tú lo has hecho y ha funcionado. ¿Pero por qué? No lo sé. Ahora me tendría que buscar ese script de inicio que me hizo la inteligencia artificial y poco a poco viendo qué significa esa opción. Cada opción que aparece en el script, que por ahora no lo he hecho. Yo lo que ha sido, le he preguntado algunas cosas en la IA de las soluciones, como he dicho antes, le he preguntado lo de qué era eso de XDG y para qué sirve, y sí me lo ha explicado, pero tenía que después yo un proceso. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces cuando yo encuentro una solución de algún problema que tengo en Linux, no me voy a parar a volver a preguntar por qué se ha arreglado o por qué ha fallado o qué este componente o qué hace realmente ese comando. En cambio, en el proceso que hacía antes de arreglar problemas más manualmente, que hacía antes de que existiera la IA, pues eso implicaba un aprendizaje ya. Entonces, este es mi gran dilema y por eso quería quería grabar este audio sobre en los cambios de cuando... Entonces, vamos a pensar, ¿Linux ahora es mejor o peor con la IA? Pues realmente no lo sé, porque es verdad que ha arreglado un problema que he tenido con el OBS relativamente fácil y sin gastar mucho tiempo, aunque he tenido que hacer varias pruebas y afinando, digamos, la conversación para que la IA me pudiera ayudar mejor, y ha sido muy cómodo y ha sido relativamente fácil. Pero por otro lado, apenas he adquirido conocimiento sobre el sistema, apenas he aprendido por qué fallaba o por qué me daba este script o qué hacía este script. Simplemente me ha dicho que me hacía un script de inicio y lo he ejecutado. Así que, pues no sé, porque por un lado proporciona una comodidad y permite a unos ciertos usuarios que no tengan unos conocimientos técnicos relativamente medio altos a, digamos, configurar o solucionar errores que antiguamente requerían mucho conocimiento, y esto la IA te lo facilita.
Entonces, claro, pero por otro lado, al final no va a tener mucho más conocimiento sobre el sistema. Una cosa que Linux es algo, digamos, característico, que los usuarios de Linux eran gente o son gente con unos conocimientos medio altos técnicos, porque lo van aprendiendo conforme van usando Linux, pero con la IA ya no es necesario. Simplemente pregunta a una IA, oye, me falla esto, y la IA te dice, pues mira, pues lo puedes arreglar de esta forma o de esta forma o de esta forma. Y tú pruebas las formas que te indican. Así que a partir de ahora, pues cuando Linux falla, va a ser algo diferente. Mejor, peor, no lo sé. Pero diferente a como cuando fallaba hace 20 años, sí lo es. Y bueno, esta era mi pequeña reflexión de cuando Linux falla. Y recordad que este audio va a estar disponible por un lado en el canal de Telegram. El canal de Telegram de Podcast 24H24L también estará distribuido con el nombre de 24H24L en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast y en otros servicios de podcasting. También subiré una versión, bueno, Spotify automáticamente lo tengo configurado para que suba una versión en vídeo al canal de YouTube de 24H24L. Y recordad que también va a haber un feed de RSS de 24H24L que pondré la dirección en las notas del audio. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.